Uno de los tantos presidentes corruptos que ha tenido México, José López Portillo, llegó a decir que el país, gracias al petróleo, tendría que acostumbrarse a administrar la abundancia, pero aquel sueño de la potencia petrolera terminó en verdadera pesadilla. Usted recuerda, devaluación, debacle económica, en fin, a 25 años de distancia, ¿qué está pasando con el petróleo mexicano? ¿Será lo que se anunció ayer en México una realidad o el pretexto para privatizar Pemex? Myrtala Salinas lo pone en contexto. La estabilidad social de México se ve amenazada ante el inevitable descenso de la industria del petróleo. Su pico fue realmente en el 2004 y ya llevamos un par de años de una declinación pues prevista. Su producción bajó un 13% del 2005 al 2006. Cantarell, la principal productora de petróleo en México y la quinta en el mundo, aporta el 60% del crudo al país azteca. El resto se va al extranjero, teniendo como cliente principal a Estados Unidos. Su declive no es sorpresivo y los rumores de una privatización del principal patrimonio de todos los mexicanos no son un secreto. Pero Jesús Reyes Heroles, director de Pemex, dice que hay que hacer oídos sordos. Quiero reiterar que en esta casa no se está trabajando bajo el supuesto de que vaya a haber en el corto plazo, digamos en los términos de la administración, reformas constitucionales que cambiaran sustancialmente en lo fundamental, en el corazón, las actividades de Pemex. Y es que si Pemex se privatiza o de plano pierde su producción, gran parte de los servicios públicos estarían en la cuerda floja. El año pasado las ganancias de Pemex apoyaron económicamente servicios básicos del pueblo de México como escuelas, policía, carreteras y el sistema de salud pública. El mismo Reyes Heroles dijo que en el 2006 Pemex contribuyó al gobierno federal 79,000 millones de dólares. El panorama para Pemex muestra una situación financiera en agonía, y es que según los expertos, cuando una productora petrolera está en declive, solo un cambio radical la puede salvar. Myrtala Salinas, en contexto. ¿Será verdad o será mentira? Está con nosotros Miguel Tinker Salas, analista, profesor del Colegio de Pomona, y que a propósito hoy en la clase de mañana en el colegio fue precisamente acerca de este asunto, ¿verdad? Claro, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Tinker Salas, me da mucho gusto saludarle. ¿Qué es verdad acerca de esto que informó? Lo que es verdad es que la producción petrolera mexicana ha estado bajando precipitadamente los últimos 4 o 5 años. Eso no es nada nuevo. Lo que es nuevo es lo que podría estar atrás de este reportaje y el momento en que seleccionan para anunciarlo. Es posible darle una doble o triple narrativa, ¿no? Una narrativa es que el recorte presupuestal que vendrá a raíz de esto es que ya no existirán recursos para programas sociales, para escuelas, para hospitales. Eso podría ser una parte del análisis. La otra es la presencia ya pronunciada por parte del gobierno de su interés en privatizar a Pemex. Aquí tenemos ahora el ejemplo de que ya que se desgasta la planta productiva, entonces tenemos que traer capital extranjero, tenemos que traer inversión extranjera, que entonces se convierte en una de las razones, una de las excusas para comenzar a abrir ese sector aún más todavía y lograr la privatización que siempre ha sido el sueño de los sectores neoliberales en México. O sea que el gobierno de Felipe Calderón, a través de su secretario nuevo de Petróleos, que es este señor Jesús Reyes Heroles, que fue secretario de Energía de Ernesto Zedillo, ¿verdad? Si no mal recuerdo. ¿Nos están mintiendo a los mexicanos? Yo creo que podría ser una cortina de humo, ya, y claramente... Que equivale a que nos están mintiendo, ¿no? Es exactamente, pero en el contexto de que esto no es nada nuevo y de que esta información ya ha sido manejada, ha sido anunciada, se ha ido trabajando desde los últimos 4 o 5 años. Entonces hay que darle otra lectura, hay que darle otro contexto dentro de lo que está sucediendo en México, de que se plantea una reforma constitucional que podría abrir el discurso nacional sobre la cuestión de la privatización, que abría el discurso de los energéticos, de atraer capital extranjero, profesor, que siempre ha sido el sueño de ellos. ¿Y por qué debe ser esto importante para nuestra audiencia en contexto, principalmente los mexicanos, y cuando veas las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar, latinoamericanos? Yo creo que si vemos lo que ha pasado con el maíz, un claro ejemplo, ¿no? Ya México, que era productor de maíz, el origen del maíz es en México, algo ligado a su cultura, a su ser. De repente México no tiene maíz y tiene que importarlo de Estados Unidos. México, que es productor
productor de petróleo, mañana estará importando petróleo de Estados Unidos o de Trinidad o de otra parte. O sea, tremendo, vemos que se repite y ayer fue maíz, hoy será petróleo y mañana será leche. Ese me parece el mejor ejemplo, ¿no? El mejor ejemplo. Un día vamos a estar importando petróleo los mexicanos. Quiero darles un dato ya y a ver su opinión al respecto. Fíjense, esto varios años el Wall Street Journal de los Estados Unidos dijo lo siguiente, está para jalarse los cabellos, dice, hablaba de el peligro que representaba el éxito de Pemex, porque sería un mal ejemplo para Latinoamérica. O sea que si hubiera tenido un proyecto Pemex nacional éxito, era un peligro, dice Wall Street Journal, porque claro, sería un mal ejemplo para Latinoamérica. Y ahora ellos plantearían ahora que el mal ejemplo es Morales nacionalizando el gas en Bolivia o Chávez en Venezuela. Para Wall Street Journal ahora el Suramérica es el mal ejemplo y México es el buen ejemplo, pero con más resultado para los mexicanos. Y este gobierno de Calderón entonces se está poniendo así, como dicen los mexicanos, de pechito, ¿no? Se está poniendo ahí. Yo creo que lo que ha planteado Calderón en Davos, en su reunión en Suiza, lo que ha planteado en otras partes, claramente lo demuestra. Bueno, pues ahí están los comentarios del profesor, que hoy sus alumnos no se le pararon los pelos con esto. Sí, un poco también. Un poquito también, le agradezco muchísimo, profesor. Muchas gracias. Tinker Salas, por venirnos a decir esto. Les quiero reiterar también esta información. En el informe anual de la Organización Transparencia Internacional de hace 2 años, su director, que es Pierre Ojin, incluyó a México en la lista de países donde las contrataciones públicas en el sector del petróleo mueven cantidades de fondos que acaban en los bolsillos de ejecutivos extranjeros del petróleo, en intermediarios y en funcionarios locales.